Al día siguiente de Rosh Hashanah, tenemos el ayuno de Gedalia. En la Torah, en Zacarías 7:5, se hace referencia a este como el ayuno del séptimo, ya que se observa el séptimo mes conforme a la Torah. Así como dice en la Torah, el séptimo mes es conforme a la salida de Mitzrayim, es Tishrei. Entonces, aquí dice el ayuno del séptimo, así le llaman, ya que es observado en Tishrei. Entonces, dijimos que a partir del mes de Nisan, ¿verdad? Si Rosh Hashanah resulta ser un jueves y un viernes, el ayuno que coincide con Shabbat se pasa para el domingo, o hacia el cuarto día de Tishrei, ya que los ayunos públicos no se pueden hacer en Shabbat, nunca. Solamente el único ayuno que se puede hacer en Shabbat y que no se mueve es el día de Yom Kippur, ¿ok? El ayuno comienza al amanecer y se extiende hasta la aparición de las estrellas en la noche. En la repetición de la Midá de Shachrit, el Hazán repite, recita el Anenu, que es un párrafo que se agrega en los días de ayuno, ¿ok? Y esto se saca la Torah del Aarón HaKodesh y se leen los pasajes de Vayejí, que es el de Éxodo 32, 1 al 1.14 y 34 al 1.10. Este ayuno fue decretado por nuestros sabios, no es un ayuno de la Torah, es el ayuno de Gedalia, ¿ok? No es un ayuno de la Torah, fue decretado por nuestros hajamim para conmemorar el asesinato de Gedalia, el hijo de Ahikam. Él era Gedalia, el hijo de Ahikam. Él fue matado, murió en manos de Ismael, el hijo de Netania. Él era instigado por el rey Amón. Con la muerte de Gedalia se extinguió la última llama de autonomía judía. Esto fue después de la destrucción del primer Bet HaMikdash, y miles de personas fueron masacradas. Y entonces aquellos que sobrevivieron fueron conducidas al exilio. ¿Y cómo fue esto? Fue traicionado. Entonces vamos a ver, cuando el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, destruyó el Bet HaMikdash y condujo a los Yehudim al exilio, permitió que un poco de personas se quedaran en tierra de Israel. Y quien fue nombrado gobernador en ese momento fue Gedalia. Entonces los Yehudim habían escapado a Moab, Amón, Edom y otros países vecinos y regresaron a la tierra de Israel, y ahí cultivaron las áreas que les permitieron, el rey babilónico les había asignado. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Cuidaron viñedos, gozaron de un nuevo respiro sobre la opresión que tenían. Pero fue este momento de disfrute, fue muy corto, porque el rey Amón era muy hostil y envidioso. ¿Y qué pasa? Acuérdense, la historia se repite siempre. Nosotros, ¿qué hacemos? Empezamos siempre, caemos en un país, les caemos bien al gobierno, caemos en gracia, empezamos a entrar a la política, y después que estamos muy cómodos, ¿qué pasa? La historia, ¡pum!, nos sacan del país, o nos empieza el antisemitismo y nos corren del país. Eso ha pasado en todos los lados, que ha pasado masacres de los Yehudim o expulsiones de los Yehudim de los países. Entonces, así fue. Cuando nosotros ya habíamos hecho el lugar, habíamos estado muy contentos en el lugar, así empezó a pasar. Entonces, ahí nos sentimos muy cómodos y no duró muy poquito. Entonces, el rey envió a Ismael para que asesinara a Gedalia.
Ismael era un amigo de Gedalia. Y entonces lo fue a visitar y fíjense qué feo. En el mes de Tishrei exactamente, Ismael salió al encuentro de Gedalia en la ciudad de Mitzpah. Y aunque Gedalia había sido prevenido respecto a las intenciones de Ismael, él no le creyó porque era un amigo de él. Hagan de cuenta como si te dicen, no sé, como digamos que a Jonathan le dicen, o a Jimena le dicen, cuidado que Jonathan te está planeando matarte. O sea, te va a envenenar. Imagínate, ¿qué le va a creer? Si es la persona que más ama, ¿no? Entonces, claro que no le va a creer. Y es lo mismo. Aquí llegaron con el chisme diciendo que Ismael iba a asesinar a Gedalia. Pero Gedalia no creyó. Entonces, ¿qué pasó? Él creyó que nada más eran chismes. Gedalia recibió a Ismael, le rindió grandes honores y cuando menos se lo esperaba, Ismael asesinó a Gedalia. Y entonces muchísimos de los Yehudim representantes estaban ahí presentes y así como también mató a la guardia también ahí, a Caldea y todo. Había asignado a su gobernador. Entonces ahí aquellos judíos que permanecían en la tierra de Israel tuvieron tanto miedo y de la venganza del rey que se huyeron a Egipto. Se fueron a Egipto. Y ahí es realmente que había quedado un país desolado y vacía. Se dispersó totalmente el pueblo de Israel. Entonces, la poquita gente que se había vuelto a arraigar en Israel, esa gente se dispersó nuevamente. Entonces, la tierra de Israel quedó desolada. En conmemoración a este trágico momento, a este trágico acontecimiento, entonces los jajamim establecieron el ayuno del séptimo mes, que es el día del asesinato de Gedalia. Y esto es exactamente un día después de Rosh Hashanah. Algunos sostienen que Gedalia fue asesinado el primer día de Tishrei, en Rosh Hashanah, y que el ayuno fue postergado hasta el tercer día, porque ya no podemos permitir ayunar en esa fecha. Entonces, dicen que se movió para el tercer día de Tishrei. Entonces, dicen que fue en Rosh Hashanah cuando lo mató y se pasó para el tercer día porque está prohibido ayunar en Yom Tov. Entonces, nuestros sabios señalan respecto a este ayuno que nos enseñan que la muerte de un justo equivale al incendio de la casa de Akadosh Baruj Hu, ya que así como se decrete un ayuno en conmemoración de la destrucción del Bet HaMikdash, así también se debe de decretar un ayuno en conmemoración de la muerte de Gedalia, porque Gedalia era un justo muy grande. Entonces, debe ser, ¿cómo se llama? Totalmente, o sea, es importante, o sea, viene toda ¿cómo se llama? O sea, de ahí cuánta gente no murió después de él. Un montón. Fue impresionante. ¿Ok? Después del ayuno de Gedalia, tenemos los 10 días del arrepentimiento. ¿Qué son los 10 días del arrepentimiento? Son 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Estos días del arrepentimiento, aquí se hacen varias cosas. Se hace capará. No sé si han oído las caparot. Las caparot son con gallina. Hay una canción que yo les cantaba en la escuela a los niños chiquitos. Con gallina, dinero o pescado, hacemos caparot por los pecados. Y los niños se revolvían porque decían pescados en vez de pecados. Entonces, con gallina, dinero o pescados, hacemos caparot por los pecados. ¿Y qué es eso? Se toma una gallina, se toma un pescado, un pez o dinero, y se pasa sobre la cabeza y dice,
esta Zeca para ti, de Jalifatis, de Atarnegol, o sea, este que sea mi expiación, esto que sea la limpieza para mis pecados, y esta gallina se irá a la muerte, y yo me iré a la vida buena, a la vida y buena, ¿ok? Entonces, yo me voy a ir a la larga vida buena, ¿ok? Y buena. Y eso lo hacemos para que, como diciendo, yo estoy dispuesto a morir, pero en vez de que yo muera, que se vaya este gallo a la muerte. O en vez de que yo muera, que este pescado se vaya a la muerte. O en vez de que yo muera, voy a dar tanto de tzedaká, porque está escrito que tzedaká, tatzil, mimavet. Después de que hacemos caparot, tenemos que, estos son 10 días de arrepentimiento. El Rebbe de Reitz, había un rabino de Reitz, fue una ocasión a visitar a su papá, el Rebbe de Rashav, después de Yom Kippur, y le preguntó, ¿y ahora qué? Su padre le respondió, especialmente ahora debemos de arrepentirnos. A partir de la gran elevación que tenemos en Rosh Hashanah y en Yom Kippur, cuando todo Yehudí se encuentra a un nivel sumamente alto, entonces se demanda más nuestro arrepentimiento. También en relación con asuntos que previenen, no eran considerados pecados del todo. Por lo tanto, después de Rosh Hashanah y de Yom Kippur especialmente, debemos de arrepentirnos. Entonces debemos siempre de tener siempre la claridad en nuestra mente de que todos los días debemos ser mejores. Debemos de ser siempre, hacer siempre teshuvah, ¿ok? Entonces, vamos a, les voy a contar una historia. En una ocasión, durante la tefilá de Yom Kippur, estaba el Baal Shem Tov y era un rabino muy grande. Él lloró y suplicó más de lo que hacía usualmente. Entonces, todos sus alumnos no entendieron lo que estaba pasando. Entonces, pero entendieron que había una acusación allá arriba en el cielo y que algo estaba pasando. Entonces, la situación era grave. Y entonces intensificaron también sus tefilot y también sus llantos. Cuando el resto de la congregación vio todo esto, también sus corazones empezaron a destrozar y también se unieron en las súplicas. Pero había un joven ahí proveniente de un pueblo que había llegado en los días de esta tefilot, de los 10 días de arrepentimiento, y había llegado a la sinagoga del Baal Shem Tov. Esa personita no tenía educación alguna, no sabía nada, no sabía ni leer ni escribir, estuvo todo el tiempo mirando el rostro del cantor, sin decir absolutamente nada, veía el rostro del Hazán, y él vivía en un pueblo y no sabía ni siquiera decir los sonidos, no conocía los sonidos, no conocía las palabras, no conocía nada. Él lo único que conocía era los sonidos de los animales de la granja, y él en especial le encantaba el sonido del gallo. Entonces, cuando escuchó el llanto y el clamor del corazón del Hazán, su corazón también estaba destrozado. Y escuchen lo que pasó. Gritó en voz alta y hizo como un gallo y gritó, ¡Kikiriki! Imagínense a la mitad de la tefilá, que esta persona de repente haga ¡Kikiriki! ¡Ten piedad! Dice. Toda la gente de la sinagoga se quedó, ¿qué pasó? Se quedaron confundidos.
al escuchar a esta persona gritando como un gallo. Y unos cuantos empezaron a reprenderlo y a gritarle, ¿qué estás haciendo? Cállate, ¿por qué estás haciendo eso? Y empezaron a decirle que se salga y empezaron a protestar. Y entonces él dijo, yo también soy yehudí, yo también soy yehudí. En ese momento, la voz del rabino, del Baal Shem Tov, seguida por otros alumnos, penetró toda la confusión que había pasado ahí en ese lugar y la cara de Baal Shem Tov brillaba totalmente y con una melodía especial se inclinó, se inició hacia la repetición de la midá para la tefila. Pero no dijo nada. Entonces, al terminar Yom Kippur, el Baal Shem Tov le relató a toda la gente todo lo que había pasado. Él estaba llorando, ¿verdad? Y de repente todo el mundo empezó a llorar y de repente te salió con el grito del gallo. No dijo nada, pero algo estaba pasando. Entonces, él empezó a contar. Entonces, empezó a contar de que él se había presentado a una acusación en el cielo y que la fiscalía allá arriba, el juzgado allá arriba en el cielo, trataba de que una comunidad en particular era sentenciada para ser destruida, una comunidad. Y entonces el Baal Shem Tov trataba de tener piedad, de hacer que hubiera piedad de Akadosh Baruj Hu hacia esa comunidad. ¿Y qué era esa comunidad? La comunidad que estaba ahí el Baal Shem Tov. Entonces, se le acusó de animar a los Yehudim para establecer en pueblos, lugares alejados, donde podían ser influenciados por sus vecinos gentiles. Entonces, cuando empezó a examinar el comportamiento de los pobladores, vio que la situación era muy grave. Sin embargo, de repente, ¿qué pasó? El sonido del gallo de ese joven pueblerino llegó al cielo. Y su sinceridad trajo un placer allá arriba. O sea, fue maravilloso, fue aceptada. El grito del gallo que él hizo, porque salió de su corazón, entró directamente allá al cielo. Y fue escuchado en el cielo. Y entonces la sinceridad de eso trajo que el decreto de los acusados fuera disuelto y no fueran destruidos. O sea, que esa tefilá, aunque él no sabía decir nada, ni Aleph Bet, no sabía decir nada, él lo único que sabía era cantar como un gallo, pero cantó como un gallo con todo su poder y con todo el corazón. Y esa tefilá que él dijo con la canción de un gallo fue aceptada en el cielo. Entonces, yo les digo a ustedes puede ser que no sepan tefilá, puede ser que no sepan decir Aleph Bet, que no sepan leer, pero tenemos un corazón y nuestro corazón sabe hablar y Akadosh Baruj Hu nos escucha y no siempre tenemos que estar leyendo el libro. Si nosotros el libro no lo entendemos, podemos decir tefilá de nuestro corazón. Claro que por eso se estudia y por eso por ejemplo, Barry y Clarita, no sé quién más está, creo que León, y Cintia también está, y a lo mejor Jonathan, en los estudios de la tefilá, con el rabino. Es bueno y Jonathan también, de Juanfer, sí, creo, es bueno estudiar, es bueno aprender, es bueno entender la tefilá, para que no nos sintamos perdidos en el Bet Knesset, en el shul, en la sinagoga. Es muy importante que sepamos comunicarnos, es muy importante que sepamos dónde estamos parados, es muy importante que sigamos la tefilá, es muy importante que sepamos hasta dónde estamos, que sepamos lo que dicen las palabras. No sabemos hebreo, pero sabemos español y sabemos seguir una fonética y sabemos leer y poder entender lo que la fonética nos está diciendo. Entonces, podemos seguir la fonética con nuestro dedo, sabemos escuchar y sabemos leer.
sabemos leer las letras en español, entonces podemos leer la fonética y sabemos seguir. Entonces, si nosotros nos dedicamos a entender un poquito la tefilá y seguir la tefilá poco a poco, vamos a irnos acostumbrando a seguir la tefilá. Ahora, si nosotros leemos lo que significa, nos vamos a ir adentrando más al sentimiento de lo que estamos diciendo. Ahora, si tú en tu corazón tienes un sentimiento y quieres decir lo que tú quieras, es permitido, es válido. La tefilá de tu corazón llega al corazón. Está escrito, Adevarim sheyotzim min halev nichnesim lalev. Las cosas que salen del corazón entran al corazón. Entonces, si yo tengo algo y yo trato de decir las cosas, si salen del corazón, van a entrar al corazón. Lo mismo mi tefilá. Si mi tefilá va a salir de mi corazón con toda la fuerza, va a llegar directamente al cielo y va a abrir montañas y va a ser escuchada. Entonces, nosotros tenemos que hacer eso, dedicarnos a abrir nuestros corazones y dejar que nuestro corazón fluya, ¿ok? Vamos a dejarlo acá. Quiero ahora que todos pongan sus micrófonos y, bueno, vamos a apagar perdón. Permítanme. Ok. Y quiero que ustedes me digan